que tú tienes para mí hoy, de la palabra, porque ya hemos recibido mucho en esta noche del Señor, pero que lo que Dios quiere continuar hablando a tu vida, a tu corazón, en el nombre de Jesucristo, tú puedas tener el discernimiento de recibirlo y de decir: esto es para mí. En el nombre de Jesús, Padre, te presento cada corazón, Señor. Padre, clamamos a ti, Señor, Dios del cielo, para que tú hables, Señor, a sus vidas con, Padre, lo que ellos necesitan, Señor. Lo que ellos necesitan que tú construyas en sus vidas, Señor Padre. Que eso sea, Señor, lo que ellos se lleven de este lugar hoy, Padre amado. Yo clamo, Padre, para que tú, Señor, quites toda distracción, Padre, y que toda nuestra atención, Señor, esté puesta en ti, Padre amado. Clamamos en el nombre de Jesús para que tú hables a través de mí, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú mismo, Espíritu Santo de Dios, a través de mí haciendo como quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La evidencia de Cristo en mí. Esta palabra es para todos nosotros, pero si tú te consideras que llevas poco tiempo o que no conoces mucho del Señor, ¿verdad? O nos visitas hace poco, pues tú dices: esta palabra es para mí. Yo preparé la palabra para mí, pero, ¿verdad? Es una palabra sencilla, pero que te confrontará a vivir lo que profesas, porque busca establecer un fundamento bíblico acerca de lo que es realmente estar en Dios. Y preparando esta palabra leí un testimonio que les voy a compartir rapidito acerca, el testimonio es viejito, yo no había nacido, del 1992. Acerca de un hombre en Florida que en el año 92 vivió el huracán Andrew. El huracán Andrew fue un María de la vida, huracán categoría 5 que arrasó en la Florida. Y luego del huracán había un equipo de camarógrafos de un noticiero en el sur de la Florida filmando la terrible destrucción causada por el huracán. Y en una de las escenas, en medio de toda la devastación que había quedado, ellos vieron una casa completamente intacta. En medio de toda la devastación que había una sola casa en pie. Y mientras el dueño de la casa limpiaba su jardín, los escombros de su jardín, se le acercó un reportero bien sorprendido. Señora, ¿qué se debe de que tu casa sea la única que todavía esté en pie en medio de toda esta devastación? ¿Cómo pudo aguantar tu casa los fuertes vientos de este desastroso huracán? Y el hombre le contestó: yo construí esta casa yo mismo. No solo eso, la construí de acuerdo al código de construcción de la Florida. Todo lo que el código exigía, todo yo hacía. Y a mí me dijeron que una casa construida siguiendo el código podía aguantar cualquier huracán. Así que así yo lo hice. Y como puede ver, mi casa sobrevivió el huracán. ¿Por qué les traigo esto? Porque así mismo ocurre con nuestra vida. Cuando los días están soleados y el cielo despejado, edificar tu vida fuera del código de la palabra de Dios puede ser tentador. Pero solo hay una manera de sobrellevar las tormentas de la vida, y es edificando nuestra vida en completa obediencia a la palabra. ¿Pero qué significa eso? Vamos a la palabra. En primera de Juan 2, del versículo 3 al 6,
seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. El que dice que permanece en Dios debe vivir como Jesús vivió. Juan escribió esta carta para corregir unos problemitas de creencias y comportamientos que los cristianos de Éfeso estaban enfrentando. Y cada palabra de esta carta es una respuesta a algo específico que esa iglesia necesitaba escuchar. Este pasaje nos dice cómo podemos saber realmente si nosotros estamos construyendo de verdad nuestra vida en Dios. ¿Cómo realmente sabemos si somos cristianos? Y es que tú y yo sabemos que lo que profesamos, nuestra creencia, lo que decimos ser, sabemos que es verdadero cuando obedecemos su palabra. Aparentemente, algunos de la iglesia de Éfeso decían conocer a Dios, pero no hacían ningún esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. Y la religión conocida como gnosticismo se estaba levantando en este lugar. Esa religión se enorgullecía de conocer a Dios por medio de una iluminación mística, aunque ese conocimiento no influía en su comportamiento moral. Ellos decían que conocían a Dios, pero seguían viviendo como si no lo conocieran. No entendían que el pecado es la barrera de nuestra relación con el Señor. Y con respecto a esta declaración, Juan dice, espérate, yo tengo que poner aquí los puntos sobre las IE. Si tú conoces a Dios, cumple sus mandamientos. Y si no haces ningún esfuerzo por cumplirlo, pero todavía dices que eres cristiano, eres un embustero. Eres un mentiroso. Jesús dijo en Juan 14:2, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿tú amas a Dios? Tú me dirías, claro que lo amo, si Él es mi Dios, Él es mi todo, ¿por qué estoy aquí? Porque lo amo. Pero si yo te preguntara, ¿vives tu vida obedeciendo todo lo que Dios te manda? ¿Me responderías sí igual de rápido? Pero sin embargo, quiero que te des cuenta de algo. Realmente, las dos preguntas son las mismas. Si me dices que amas a Dios, yo estoy entendiendo que lo obedeces. Porque Jesús dice que el que me ama es el que obedece mis mandamientos. ¿Cómo es tu obediencia a Dios? ¿Obedeces solo de vez en cuando? Entonces, así es tu amor. ¿Es tu obediencia forzada, poco entusiasta? Entonces, así es tu amor. No pienses que el amor que nosotros decimos tener por Dios es lo que cuenta, porque nuestras acciones van ligadas a lo que nosotros decimos amar al Señor. La palabra de Dios nos llama a actuar de manera coherente con nuestra afirmación de creer y amar a Jesús. En otras palabras, nuestra conducta tiene que ser consistente con nuestras afirmaciones. Esto no quiere decir, escúchame y entiéndeme, esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, que nunca
nunca vamos a cometer errores. No, el único hombre perfecto que ha caminado en esta tierra se llama Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. El único que caminó sin pecado fue Él. Y es por eso que al comenzar este capítulo, el anterior, el de Primera de Juan 2, en los primeros 2 versículos, Juan dice: hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea, te estoy dando esta advertencia para que no caigas. Te estoy diciendo por dónde tienes que caminar, cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que construir tu vida para que no peques. Pero si aún así pecas, tienes abogado. Todos estamos propensos a pecar porque, amado, vivimos en un cuerpo de carne, hueso. La carne no se convierte. Hay que crucificarla cada día de nuestra vida. Y no significa que siempre lo haremos bien. Pero en el momento que nos equivocamos, sabemos a dónde tenemos que ir. Acudir al Señor, porque tenemos abogado ante el Padre. Acércate a Él, pero asegúrate de que tu confesión de pecado venga acompañada de un genuino arrepentimiento. Y cuando tú lo hagas de esa manera, el Señor no va a titubear en defenderte ante el acusador, en justificarte en el tribunal celestial. Fallamos, sí, pero el fruto de una vida en Cristo es vivir para imitar a Jesús, para vivir como Jesús vivió. Y para eso necesitas ser consciente y ser transformado por la persona del Espíritu Santo. Y Silvia, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo Él caminó? Bueno, Jesús prefiere el perdón a la condenación. Jesús es misericordioso. Jesús, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Jesús detesta la hipocresía, pero ama la humildad. Él hace milagros maravillosos, liberta, alienta a sus discípulos a que hagan lo mismo. Sobre todo, Jesús caminó viviendo la palabra del Señor. Caminar como Él. Jesús no perdía oportunidades para predicar el evangelio. Jesús no se preocupaba por lo que sabía que se iba a quedar en esta tierra, que era pasajero. Dependía completamente del Padre. Jesús caminaba en el Espíritu y en la verdad de su palabra. El versículo 6 de Primera de Juan 2 dice: de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Me gustó mucho la versión Amplified, la traduje y dice: por esto sabemos con certeza que estamos en Él. El que dice que vive en Cristo, es decir, el que dice que lo ha aceptado como Dios y Salvador, debe como obligación moral vivir como Él vivió. O sea, la evidencia de que vives en Cristo es que obligatoriamente tienes que imitarlo. Tienes que permitir que su carácter sea formado en ti. Tenemos que dejar de justificarnos con yo soy así cuando Él busca cambiar nuestra vida. Me gustó mucho que en el original, cuando dice el que afirma que permanece en Él,
debe vivir como Él vivió. La palabra debe es ofeilo y se refiere a una obligación. El que decide vivir en Cristo, no hay lugar ni un momento en que no sienta la obligación y la responsabilidad de vivir, de caminar según la palabra de Dios. Si tú no sientes esa obligación en tu vida, examínate hoy si realmente vives en Cristo o no. No hablo de un sistema religioso donde por tu propia autodeterminación tú haces las cosas. No, hablo de una transformación total, un nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo de Dios que habita en ti te ha dado un nuevo corazón. Él vive en ti ahora y está ahí. ¿Para qué? ¿Para qué está el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para obedecer tus deseos, para obedecer tus mandatos. No. El Espíritu Santo es Dios mismo, la persona de Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios está ahí para que lo desees, para que lo ames, para que aprendas a conocerlo, para que aprendas a complacerlo, a no contristarlo con tus malas crianzas, para que le permitas transformarte a la imagen de Cristo. Él, el Espíritu Santo, es quien nos impulsa a obedecer la palabra, quien nos hace sentir la responsabilidad de ser obedientes a Dios. No es por tus propios méritos, no es que tú te puedes jactar de que tú obedeces en esto y aquel. No, amado, es el Espíritu de Dios en ti. La persona del Espíritu Santo. Caminar como Jesús caminó, vivir como Él vivió. Eso es una frase poderosa. Aquí la palabra vivir en otras versiones se dice caminar. En otras versiones dice andar. Aquel que dice que permanece en Dios debe andar o debe caminar o debe vivir, ¿verdad? Se refiere a lo mismo, pero en el original la palabra que usa dice peripateo. Qué palabra más funny, ¿verdad? Peripateo. Significa andar de un lado a otro, a donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, yo voy a seguir tus pisadas, no importa lo que cueste. Lo que Juan estaba queriendo decir aquí es que a diario, con constancia, cuando me caigo me levanto, porque es que tengo que seguir las pisadas de Jesús como hijo, como discípulo, porque tengo la obligación de caminar como Él caminó, de vivir, porque su espíritu en mí me llena de un fuego que arde de pasión por Él, que arde de pasión por obedecerlo y por llenar la tierra de su evangelio. La vida cristiana es nada menos que una representación visible de Cristo en la tierra. Al menos se supone. Pero nosotros que afirmamos la salvación por fe en Cristo Jesús, que estamos llenos del Espíritu Santo, que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, somos muchas veces tan distintos a nuestro Salvador. ¿Cuál es la causa de esta incongruencia en nuestras vidas? Yo te voy a decir cuál es. Queremos los beneficios de su salvación sin responsabilidad.
Nos queremos coger gratis el regalo de su gracia, pero nos olvidamos que el discipulado implica negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirlo. A lo mejor Juan escribió este pasaje mientras recordaba las palabras de Jesús cuando éste les pregunta a sus discípulos en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando hacer? Juan había visto las multitudes rodear a Jesús. Juan había visto a Jesús hacer milagros. Había visto las multitudes mirarlo con admiración. Había visto las multitudes adorarlo. Pero también había visto multitudes abandonar a Jesús cuando sus enseñanzas se volvieron muy difíciles. Y yo te pregunto, ¿buscamos también nosotros solo los milagros de Jesús? ¿Buscamos también nosotros una salvación que no complique nuestras vidas? Declaramos que vivimos en Jesús, pero no vivimos como Él. Amados, necesitamos el Espíritu Santo de Dios cada día más y más. Porque los estudiantes se parecen a sus maestros. Los siervos se parecen a sus amos. Los niños se parecen a sus padres. Los cristianos nos debemos de parecer a Cristo. El mundo que te observa muchas veces es escéptico de la fe porque ha visto cristianos que no se parecen en nada a Jesucristo. Y la palabra de Dios llama a sus testigos a que sean como Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:4 dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Tú puedes estar en Cristo como parte de la vid, pero ¿sabes qué? Solo tener hojas. Tú puedes estar en Cristo y solo tener muchas hojas, pero ningún fruto. Porque los frutos son exclusivamente cuando decides permanecer en Jesús. Permanecer, ser transformado por Él. Esa permanencia, ese voy a seguir siguiendo sus pisadas. Voy a seguir imitando a Jesús. Necesito conocerlo cada día más. Señor, necesito que me transformes cada día más. Esa permanencia, a pesar de todos, es la que produce fruto. La prueba de permanecer es de andar de la misma forma que Jesús, actuar con los mismos principios bíblicos que Él actuó y tener la misma relación con el Padre que tuvo Jesús. Esta es la prueba de que tenemos comunión con Él. ¿Cómo Jesús anduvo? Vamos a tocar 3 formas en las que Jesús anduvo. Primero, Jesús anduvo en dependencia total del Padre. En Juan 14, 10 al 11, dice Jesús hablando, las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía. Es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. En Juan 6:38 también Jesús afirmó, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Jesús caminaba en dependencia total de su Padre, sabiendo que Él había venido con una misión y que necesitaba del Padre para cumplirla. Número 2, Jesús caminó en humildad y santidad. En Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Jesús caminó en humildad, en santidad, por amor a ti, por amor a mí, pero amado, tenemos la responsabilidad de morir al pecado, de vivir para lo que es recto, de jamás engañar a nadie, de dejar nuestra causa en manos de Dios, de hacer lo que es bueno aunque tengamos que sufrir. Tenemos la responsabilidad. Cuando yo te hablo de responsabilidad, significa que es algo por lo que tú vas a tener que rendir cuentas. Cuando tú tienes una responsabilidad, llega el momento en que te dicen: ok, tenía una responsabilidad. ¿Qué hiciste con lo que te mandé a hacer? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Mandaste a otro cuando tenías que ir tú? ¿Qué hiciste? Es una responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? Amado, pero no hay nada que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos soportar en esta tierra que iguale el costo, el precio que Jesucristo pagó para redimirnos, para traernos de vuelta. Porque nos ha traído de vuelta. Ahora Él es el que guarda nuestra alma. ¡Qué lindo esto! Dios nos ha traído de vuelta a nuestro pastor, al que nos cuida, al que nos guarda. Número 3, Jesús caminó en compasión y mansedumbre. En Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo nosotros miramos las multitudes cuando caminamos en las calles de nuestra ciudad? ¿Cómo las miramos? ¿Sentimos genuinamente compasión por sus vidas? ¿Sentimos genuinamente esa responsabilidad de predicarles el evangelio? Porque andan como ovejas que no tienen pastor. En Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca.
en completa mansedumbre. Jesús podía con una palabra, con una sola palabra, matar a todos los que lo estaban azotando, a todos los que le escupían la cara, a todos los que jalaban sus cabellos. Con una sola palabra, Él podía enviarlos al infierno. Pero Él soportó el precio para volver a ser el guardián de nuestra alma. ¿Cómo caminamos nosotros? ¿Cómo caminó Él? Jesús caminó entendiendo y viviendo para cumplir su misión, teniendo una dependencia total, una comunión total con su Padre, continua, inquebrantable. Sus ojos estaban puestos en la misión, a pesar de todo. ¿Cómo caminas tú? ¿Cómo? ¿Entiendes que tu propósito en este mundo va más allá de cumplir tus propias metas? ¿Entiendes que ser cristiano va más allá de ser miembro de una iglesia? Podría traerte cientos de versículos para mostrarte cómo debemos vivir, pero nos toca meternos con Dios, nos toca meternos en su palabra. No podemos depender solamente de lo que nos dan de comer aquí. Necesitamos una relación con nuestro Dios. Necesitamos aumentar el tiempo de oración. Necesitamos aumentar el estudio de la palabra del Señor. Y nadie tiene la culpa de lo que no hacemos. Porque rápido empezamos a decir, es que si en la iglesia hicieran tal cosa, a mí se me haría más fácil. Es que si, no, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. El mundo espiritual no es un juego, no es un juego. Necesitamos tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. No basta con decir que estamos en comunión con Cristo, que permanecemos en Cristo, que vivimos en Cristo. Esa declaración tiene que estar respaldada por una forma de vida que refleje a Cristo. ¿Y sabes qué? Ni tan siquiera el diablo tiene la culpa de tu desobediencia. Porque nos encanta echarle la culpa al diablo por todo. Pero el diablo no tiene la culpa de mi falta de tiempo. El diablo no tiene la culpa de que prefiera acostarme a dormir, a orar. El diablo no tiene la culpa de eso. El diablo no tiene la culpa de mi desobediencia a Dios. Nuestra obediencia, nuestra manera de vivir, nuestros frutos son la evidencia de que Cristo vive o no en nosotros. En Colosenses 2, del 6 al 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Yo me puse a pensar mucho en este versículo y a reflexionar en él. Y cuando dice de la manera que recibieron a Cristo Jesús, yo me puse a pensar de la manera que yo recibí a Cristo Jesús. Lo recibí con agradecimiento, lo recibí
con asombro, lo recibí con un amor tan y tan que yo no podía no lo puedo explicar todavía, pero ve de vuelta al momento en que recibiste al Señor. Esa pasión. No nos perdíamos nada. No peleábamos si teníamos que estar todos los días aquí. No peleábamos por venir a servir en la casa. Si había que limpiar, si había que pintar, si había que limpiar el baño, si había que hacer lo que sea, olvídate, para allá vamos. No me cierres la iglesia, que voy para allá a ayudar. Recuerdo que un día yo trabajaba, cuando me convertí, trabajaba en una fábrica que el horario no me permitía venir los viernes al culto, porque yo trabajaba de 2 de la tarde a 10:30 de la noche. Pero yo estaba tan sedienta de renunciar a todo lo que me ataba, a todo, que un día había una serie de predicaciones en las cuales nos estaban enseñando cosas que nosotros tenemos en nuestra casa que pueden ser de maldición, cosas que nosotros guardamos, artículos, ropa. Bueno, la pastora Rubina, ella nos estaba entrenando en todo. Hicimos una fogata afuera y en una semana teníamos la responsabilidad de hacer una limpieza en oración, obviamente, no a lo loco. No es que tenías que hacer resaca en el closet y aprovechaste ahí, no. Es que en oración le preguntabas al Señor: Señor, ¿qué ropa yo tengo? ¿Qué hay en mi cuarto que a ti no te agrada? Yo quiero que mi cuarto sea un aposento en el que tú te sientas cómodo teniendo encuentros conmigo, Señor. Yo quiero, Señor, preparar, Padre amado, mi vida, pero también mi espacio para ti. Y yo comencé a llenar bolsas negras de basura con cosas, con ropas que yo utilizaba, ropas provocativas, prendas que me habían regalado quién sabe quién, y muchas cosas. Pero yo salía a las 10:30 de la noche del trabajo. No me daba tiempo de llegar. Pero yo les dije a los pastores: yo necesito que ustedes hagan algo por mí. Ese viernes, por favor, espérenme, yo voy a salir con las bolsas ya en mi guagua y yo necesito llegar porque yo necesito deshacerme de todo esto y que ustedes oren por mí, yo lo necesito. Y ese día yo salí del trabajo a las 10:30 de la noche, vine por ahí. Y cuando llegamos, solas me estaban esperando a mí, ya todo el mundo se había ido. Pero cogí todas las cosas, las eché en el fuego. Y les dije: Señor, yo renuncio a todo lo que me ata a mi vieja vida. Señor, yo me he arrepentido de todos mis pecados. Yo tengo la convicción de que tú me has perdonado, Señor, de que tú me has hecho una nueva criatura. Ahora yo quiero servirte con todo, Señor. Y cuando leía este versículo: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y confrontó tanto mi corazón. De la misma manera, con el mismo ardor en nuestro corazón, con el mismo fuego, con la misma obediencia, con la misma pasión por agradarle a Él, debemos continuar caminando. Continúa diciendo: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá
en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entendí algo aquí. Muchas veces nos frustramos cuando vemos personas que llegan y están en fuego y de la nada se apartan, dejan de venir, y nosotros comenzamos, pero ¿qué hicimos mal? No me contesta el teléfono, pero ¿qué le hice? Pero ¿sabes qué? Es que es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de cada cual. Por edificar nuestra vida en Jesús genuinamente para que nuestra fe sea fortalecida en la verdad que se nos enseña en esta casa. Pero muchas veces queremos depender solamente del alimento que recibimos aquí viernes y domingo, pero en nuestra casa no tenemos una relación con el Señor porque tenemos una vida muy ajetreada. Entonces comenzamos a hacer ramas con hojas solamente, pero sin fruto. Cuando Jesús anhela que nuestras vidas den un fruto que permanezca para su gloria y su honra. Y con esto termino. Seguir a Jesús no es solo, amado, creer en Él. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice su palabra. Seguir a Jesús, permanecer en Jesús, es genuinamente caminar como Él anduvo. La fe verdadera no se queda en palabras, se demuestra en la manera en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y comenzamos a vivir. Se demuestra permaneciendo fiel, se demuestra permaneciendo obediente, aun cuando pasamos por las pruebas más duras. Caminar con Cristo significa amar aun cuando cuesta, perdonar aun cuando duele. ¿Sabes qué? Servir aun cuando nadie más quiere hacerlo. No hablamos de perfección, sino de un corazón dispuesto, sediento, anhelante de parecerse cada día más y más a Jesucristo hasta su regreso. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a mostrar la evidencia de Cristo en ti? Ponte de pie ahí donde estás y habla genuinamente con el Señor. Deja las máscaras, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu debilidad, Dios conoce, como decimos aquí, de la pata que tú cojeas. Dios conoce todas las cosas. Abre tu corazón al Señor y dile: Señor, yo sé que tú sabes todo. Yo sé que fallo en esto. Pero hoy, Señor, quiero, Padre, abrir mi corazón, Señor, genuinamente. Y que tú vengas confrontando mi interior. Confronta las áreas de mi alma que necesitan ser confrontadas. Señor, hoy yo te pido que tú abras las cárceles de mi corazón en las que yo he elegido permanecer preso. Pero también hoy yo decido salir
de las cárceles espirituales que me mantienen preso, Señor, que me dificultan conocerte cada día más, que me dificultan, Señor, servirte como tú mereces. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Padre, avergüénzame cuando quiera poner una excusa. Oh Señor, cállame la boca cuando quiera justificarme delante de ti con mis propios argumentos, Señor. Y hazme ver la verdad, Señor. Hazme ver, Padre, crea en mí un corazón humilde, un corazón, Señor, sediento, un corazón que arda de pasión por ti, Señor. Oh Padre, aún más que al principio. Crea en nosotros, Señor, una vida, Padre, que te agrade a ti, Señor. Porque anhelamos vivir, Padre, como Jesús vivió. Anhelamos caminar en esta tierra como Jesús, Señor, lo hizo. ¿O acaso para eso no fue que nos redimiste, Señor? La salvación es el regalo, pero nuestra obligación y responsabilidad es caminar y ser imitadores de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecerte cada día. Queremos anhelarte más. Desearte más, Espíritu Santo, enséñanos a amarte más. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, papá. Amén y amén.